décimo semestre de su carrera, ha sostenido la beca, el mejor promedio de toda la universidad, y es un estudiante súper juicioso, súper diligente, súper educado, hemos dicho, súper buena persona, súper buen estudiante, etcétera, ¿sí? Y resulta que en el décimo semestre, ¿sí? En el décimo semestre, ese estudiante es asesinado. La pregunta es, ¿era probable que él terminara con honores su décimo semestre? Sí. Claro, pues con esos antecedentes es probable, ¿sí? Perfectamente probable. No solo es posible, es probable, pues porque estadísticamente yo puedo decir, pues de primer semestre, y ya había matriculado para el décimo semestre, o sea, ya había hecho primeros parciales, había acabado 5 en todos, pues, ¿qué era lo más probable? ¿Sí? Pues que terminara su carrera, era lo más probable. ¿Por qué les estoy mencionando esto un viernes a las 9:22 de la noche? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de la teoría de la certeza, primero partimos de la base que nosotros no reparamos eventualidades, porque las eventualidades tienen que ver más con lo posible que con lo probable. Pero segundo, va a haber muchos eventos en los cuales pueden pasar una de dos cosas. Que se presente una situación que ya se dio no de ceder, sino se dio de haberse dado, o sea, ese espacio ya se materializó, ¿sí? Como puede pasar que haya una situación que no se ha dado, que no se ha materializado, pero que si no se hubiera alterado la realidad, lo más probable, ojo, no lo más posible, sino lo más probable era que se hubiese presentado y hubiese ocurrido. ¿Estamos? Entonces la certeza tiene dos vertientes diferentes y este es el punto de la clase donde ustedes tienen que estar absurdamente atentos a lo que voy a decir, porque el que no esté parándole bolas a esto se va a pegar una perdida. Cuando yo hablo de la certeza tiene dos aristas diferentes, ¿sí? Una primera arista es frente a aquellas situaciones que ya se han consumado y que se han consolidado. O sea que ya en el mundo de los fenómenos se ha presentado como tal su consumación y su consolidación. Desde el punto de vista de los fenómenos ya se ha presentado su consumación y su consolidación. Pero también puede pasar que ocurran situaciones que no se han consumado y que no se han consolidado, pero que de no haberse presentado el daño, si hubiera seguido el curso normal de los acontecimientos, lo más probable era que iba a pasar. Lo más probable era que iba a pasar. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes entiendan esto que les estoy diciendo y para que entendamos la certeza desde el punto de vista de sus dos aristas o de sus dos posibilidades, de sus dos dimensiones, de las dos dimensiones en que lo podemos ver. ¿Sí? Pensemos en un magistrado que ya es magistrado y que es magistrado en propiedad, que se gana 25 millones de pesos al mes. Ya es magistrado en propiedad. Y es un magistrado, tiene unos 50 años, bueno, etcétera. ¿Sí? Si ese magistrado es asesinado, ¿sí? Si es asesinado, yo puedo, con respecto al lucro cesante, ¿sí? Tener la certeza de que el ingreso base de ese magistrado, ¿cuánto era? Pues su sueldo, de 25 millones de pesos, ¿cierto? ¿Y por qué puedo tener la certeza de ese sueldo? Pues porque ya él era magistrado y estaba en propiedad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, Claro, señor. si ganaba 25 millones y está la desprendible de nómina. ¿Sí? Ahora, imagínense otro caso. Tengo una persona
¿sí? Que pasó el concurso para magistrado, ese concurso eterno de la rama judicial, ¿sí? Resulta que pasó el concurso de magistrado y resulta que superó todas las pruebas y quedó de primero en la lista de elegibles. Quedó de primero en la lista de elegibles, ¿sí? Resulta que cuando usted queda de primero, yo no sé si haya gente acá que ostente condición de carrera administrativa. Cuando usted queda de primero en una lista de elegibles, pues prácticamente usted va a tener el cargo que usted quiera. ¿Por qué? Porque va a haber algo en la carrera administrativa que se llama, en la carrera administrativa, no, en la función pública, escúchenme, en la función pública, que es el derecho de preferencia, de prevalencia. O sea, si hay un cargo en Bogotá para magistrado para el que yo concursé y yo soy el primero, el solo hecho de que yo me postule ya hace que ese cargo en principio sea para mí. Porque si se postuló el tercero, él está por debajo mío. La única forma en que el tercero pueda ganar es que yo no me postule. Pero si yo me postulo, voy yo. ¿Sí? Preferencia, la prevalencia por estar de primero. Resulta que tenemos esa persona que y ya está de primero en la lista de elegibles. Ya está de primero en la lista de elegibles. Resulta que hay una vacante para un cargo de magistrado, no sé, en Santander. Y resulta que esa persona que está de primero se postula a ese cargo de magistrado para el cual él está de primero. ¿Sí? Y resulta que cuando va de camino y ya le sale y ya no le han expedido el acto administrativo, ni han hecho el nombramiento y la posesión, pero ya se presentó y es de primero, ¿sí? De camino es asesinado por un policía con su uniforme de dotación oficial, con su arma de dotación oficial, etcétera, digamos que tiene una responsabilidad estatal, etcétera. La pregunta es, ¿yo puedo afirmar categóricamente que esa persona, ¿sí? Que esa persona recibía 25 millones de pesos al mes como magistrado? No, señor, porque no se había posesionado. No, porque no ha posicionado, no ha empezado a ganar, ¿sí? Pero, pero, ¿qué era lo más probable que fuese a pasar? Que se posesionara. Pues que posicionar y que empezara a ganar como magistrado. ¿Sí me entienden? Les voy a colocar un ejemplo de la vida real de la jurisprudencia. Hace mucho tiempo, no sé si ustedes escucharon, de pronto la gente con más añitos, no sé si escucharon, un político que hubo acá, un de las personas que se dedican a la vida pública, que se llamaba Lou Murtra, el doctor Lou Murtra, ¿sí? Este señor Lou Murtra fue uno de los, digamos, más vehementes defensores del tema de la extradición en aquella época de Pablo Escobar, de esas personas que le enfrentó con toda la parte del narcotráfico y todo eso. Él, no me acuerdo si era ministro de Justicia, él tenía un cargo importante en el gobierno, un cargo muy importante. Resulta que con ocasión de eso, pues a él lo amenazaron, no sé qué, y ustedes saben que en esa época, si le dieron a Lara Bonilla, si le dieron a, pues, ¿cómo se llama? A Gaitán, eso era en serio. Resulta que él lo amenazaron y entonces lo que hizo el gobierno en su época fue, pues, exiliarlo. Entonces, ustedes saben que a nivel político, cuando uno está enganchado en temas políticos y quieren sacarlo, bien sea porque cometió una corrupción o bien sea por esto, lo que hacen es que lo premian con una cancillería, con una cosa de esas fuera del país. Entonces, a él como que lo nombraban por allá cónsul o algo así diplomático del Estado colombiano, pues para sacarle el peligro. Él no es el que Resulta, está, señor, él no es el que mandaron para Hungría. yo no sé si para Hungría, lo mandaron como representante diplomático del Estado. Resulta que él después regresa, porque ya le acabaron la designación, él regresa y resulta que él pide vigilancia, no le dan vigilancia, bueno, y resulta que, claro, cuando él llega desempleado, pues porque acabó su misión allá y llega desempleado en ese momento. En ese momento, pues como él tiene tantos contactos, obviamente, rapidito consigue pues trabajo y él creo que era rector o decano de una facultad de la Universidad de La Salle, que queda por ahí en el centro de Bogotá. Creo que era decano, o era rector, no me acuerdo. Y resulta que un día cualquiera, saliendo de la universidad,
a él le ejecutan la amenaza que le habían hecho y lo asesinan saliendo de la universidad. Le ejecutan la amenaza que le tenían guardada, lo matan y pues viene la demanda contra el Estado porque no le prestaron seguridad, ¿sí? Digamos que en ese punto no interesa tanto el pensar en por qué no le prestaron seguridad o si es una falla del servicio o no, ¿sí? Porque digamos que una persona con esas características como las de él, que venía amenazado por Pablo Escobar, pues yo creo que sí necesitaba vigilancia, pero bueno. El tema está en que, claro, cuando demandan y todo el cuento, resulta que el tema era los perjuicios, el lucro cesante. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento en el que a él lo matan, él era rector de la universidad o decano. Y lo que él ganaba, ¿sí? Lo que él ganaba, pues tampoco es que fuera la millonada, porque ustedes se podrán imaginar que la labor docente o digamos el dedicarse de lleno a la labor docente en un país como Colombia, pues no es que sea lo más rentable de la vida, sino que se volvió millonario siendo decano, no. Entonces el tema está en que para hacer la liquidación, en ese momento había la certeza consolidada y consumada de que él se ganaba un sueldo pues como decano, ¿cierto? Pero la pregunta que se plantearon los magistrados del Consejo de Estado es, ¿ustedes creen que yo les planteo a ustedes, ustedes creen que un señor como Lobo Murtra, con esas, digamos, características, esas condiciones, esas capacidades académicas, además un tipo muy preparado, con esos contactos políticos, con esas relaciones públicas, bueno, etcétera? Él estaba de decano y en la facultad de la Salle, pues porque estaba recién llegado. Y pues le salió eso y bueno, lo cogió mientras volvía al ruedo, ¿no? Pero ustedes creen que en un año que hubiera pasado con ese señor, desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Qué creen que hubiera pasado? Lo hubieran enganchado en algún lado. Claro, ese man lo hubiera enganchado en cualquier ministerio, en cualquier vaina. Eso es obvio, eso. Ahora, yo no puedo decir que eso obligatoriamente iba a pasar, no, pero probablemente iba a pasar. ¿Sí? Ahora, es posible que yo, Andrés Esteban Jaimes, llegue a ser ministro de Hacienda. Sí, posible es como posible es todo. ¿Es probable? No. Primero, ni quiero. Entonces, no. Ahora, ¿era probable que ese señor lo metiera en alguna cartera ministerial? Claro. Mis condiciones, claro. Eso pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué decisión tomó el Consejo de Estado? El Consejo de Estado echó mano de esta teoría de la certeza, en la cual dice la certeza tiene dos dimensiones diferentes. Una es frente a aquellas situaciones ciertas desde el punto de vista de su consumación y su consolidación, pero también la certeza admite un grado que es cuando aquello no ha ocurrido y no ocurrió, pero en un devenir sin sobresaltos, en un desarrollo normal, sin sobresaltos, lo más probable, no posible, sino probable, es que hubiera ocurrido. ¿Listos? ¿Queda claro entonces esa explicación? ¿Las diferencias? Ahora bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o quedamos claros? ¿Alguien? A ver, el micrófono por ahí. Ahora estamos claros. Listos. Ahora bien, cuando yo hablo de la certeza que no ha sido consumada, yo debo, ¿sí?, partir de un concepto que es la certeza no consolidada. O sea, en el primer caso es cuando ya ha sido consumada y consolidada, ¿cierto? Pero en el segundo caso yo debo partir de una certeza no consolidada. Esta certeza no consolidada puede ser, primero, no consolidada a partir de una situación existente o a partir de una situación inexistente.
Ahí se los coloqué en el chat. A partir de una situación existente o a partir de una situación inexistente. ¿Listos? Vamos a explicarlo y de verdad, miren, tratemos de estar supremamente atentos porque esto puede ser, digamos, un poco enredado y un poco confuso. ¿Listos? Entonces tratemos de estar nosotros atentos acá, ¿vale? Cuando yo hablo de la certeza a partir de una situación existente, quiere decir que la situación ya se presentó, pero las consecuencias de esa situación no se han consolidado aún. No se han consolidado aún. Les voy a colocar para que me entiendan el mismo ejemplo del magistrado. ¿Sí? Escúchenlo. Certeza consumada pero no consolidada a partir de una situación existente. ¿Sí? Se los voy a explicar de la siguiente manera. Recuerden el ejemplo del magistrado, del que ya es magistrado. ¿Sí? Resulta que este señor ya es magistrado en propiedad y se gana 25 millones de pesos. ¿Cierto? Resulta que este magistrado tiene 50 años y este magistrado es asesinado por miembros del ejército. Digamos, toma el Palacio de Justicia. ¿Mm? Miembros del ejército. ¿Sí? Ese magistrado es asesinado. El magistrado tenía 50 años. ¿Sí? Le faltaban pues unos años para pensionarse. Pregunta. ¿Es un hecho cierto, absoluto e incontrovertible? Es un hecho cierto, absoluto e incontrovertible. Señorita Kelly Joana Becerra. Señorita Kelly Joana Becerra. ¿Andas por ahí? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, profe, la verdad me distraje los 10 últimos minutos. Ah, y ahora, eso está como, Ah. como que una pregunta. Ay, profe, ¿Entendieron? mire, No, tengo los apuntes no, hasta la sorpresa, desde, hasta o que sea, usted está dio. casi como, profe, desde que usted dijo buenas noches hasta ahorita, No, no, mentira, sí, no, sí, profe, mire, tengo incluso profe, los apuntes del magistrado, que usted estaba dando el ejemplo del magistrado de los bueno, 25 no millones, importa, que se lo asesinó. tranquila, te No, voy a colocar el ejemplo, no importa, ok, ¿sí? Está el listo. magistrado, ¿sí? Sí, 40 sí, añitos, 4 sí. años más que yo, en la flor de la vida, dice mi papá. De hecho, era un muchacho, ¿sabes? Que los viejos dicen que todos los que menores que yo no eran muchachos, era un muchacho, era un pollito, Profe, 40 tenía añitos. 50 años. ¿Cómo? Ah, 50 años, perdón. Tenía 50. 50 años, pero digamos que tenía 40 porque era un muchacho, era un pollito en la flor de la vida, ¿sí? Para que no te olvide el ejemplo, señorita Desea. Un Listo. muchachito, está empezando a vivir y ya estaba metiendo 25 millones de pesos. Sí, Buenísimo, ¿sí? Muchacho soltero, mejor dicho. Imagínate. Y resulta que lo asesinan, ¿sí? sí. Te hago una pregunta. Estaba en propiedad, ¿no? Él estaba en propiedad, ya ha ganado el concurso y estaba en propiedad, ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Es un hecho cierto y verídico, absolutamente cierto, que él se iba a pensionar como magistrado? Mm, ¿Absolutamente cierto? Señorita Becerra. pues, profe, ahí sí no sé. No, pues si no sabes qué eres, la respuesta es no. No, pues porque tiene 40 años O y sea, está puede en ser que sí, por eso, pero puede ser pero que puede no. ser que no. Ahora Exactamente. la pregunta que yo te estoy haciendo ¿es un hecho cierto que sí? No, No, pues porque puede ser, pues tal vez sí, tal vez una no, probabilidad, pero ¿cierto? Pero no es digo, una sí, certeza ajá, consolidada. sí, señor. Consolidada no es. No, Ahora,
el hecho de que él tenía 40 años, que era un pollito soltero, mejor dicho, soltero, codiciado de todos sus amigos, abogados, y ya era magistrado y estaba ganando 25 millones de pesos, ¿eso es un hecho cierto o no es cierto? Sí, sí, ¿Cierto? Pues sí, porque está el señores. expediente de nómina, está el registro civil, donde dice que nació en el año tal, de haber nacido en el año ¿qué? 81, ¿sí? Tenía Sí, sus 40 años y ahí está el desprendible de nómina, dice que pues ganaba 25 millones de pesos. ¿Sí? sí, señor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo decir, ¿sí? Que tengo una situación cierta desde el punto de vista de algo existente, pero que aún no se ha consolidado. Para ti, ¿cuáles son los datos ya existentes? Que él tenía Que 40 años, que era 40 magistrado años en es propiedad magistrado, ajá, y y que ganaba que 25 tenía un millones. sueldo 25 millones, ajá. Esos son los datos ciertos y ya aparece, es demostrado y es una situación existente. Sí, ¿Sí? Sin embargo, tú no puedes decir categóricamente que sí, él se iba a pensionar o que no se iba a pensionar. No, pues no puedes decir ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? sí, es Sin probable, embargo, pero sin probable. embargo, una persona que ya logra ser magistrada, ¿sí? ¿Qué es lo Sí, más probable que ocurra? que se pensione como magistrado. Es lo más probable. Claro, uno podría pensar, no, pues de pronto ha llegado al Consejo de Estado, pues mejor, pero no es probable llegar al Consejo de Estado, mientras que Sí, él ya era magistrado, ¿sí? En ese sentido, nosotros partimos de una situación que no se ha consolidado, pero hacemos una deducción de probabilidad a partir de una situación existente. existente. ¿Queda claro para todos? Y pues para ti. Sí, ¿Listos? Ahora te coloco otro ejemplo, ¿sí? sí. Te coloco otro ejemplo. La persona que estaba de primera en la lista de elegibles, Ujú. pero no alcanzó a posesionarse. No lo alcanzaron a nombrar. ¿Sí? Sí. Pregunta. ¿Sí? Pregunta. Esa persona que no la alcanzaron a nombrar, ¿tú puedes decir que hay una situación existente de que fuera magistrado y se ganara 25 millones de pesos? No, porque no está consolidada. Claro, o sea, es una expectativa, ¿cierto? Sí, Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en este segundo ejemplo que te estoy poniendo, tú estás frente a una situación que no ha sido consolidada, porque ya no se va a consolidar, pero a partir de una situación inexistente. ¿Cuál sí, es la situación inexistente? Que él aún no era magistrado. exacto. ¿Te queda claro? Sí, Ahora, para todos ustedes, ¿sí? Cuando yo hablo de una situación no consolidada, a partir de una situación inexistente, les voy a presentar a eso que a ustedes les encanta hablar y que hacen escritos y que lo dicen en todos lados y que todo el mundo lo habla porque es un tema que se oye bonito, que se llama la pérdida de oportunidad. ¿Ustedes han escuchado esa pérdida de oportunidad? ¿Sí? Cuando escuchan es que hay una pérdida de oportunidad, una pérdida del chance, el chance perdido. Pues bueno, desde el punto de vista técnico, la pérdida de oportunidad es un daño cierto que no ha sido consolidado, que no es consolidado a partir de una situación inexistente. En ese evento, el daño no es lo que parece el daño, sino la probabilidad, el chance y la oportunidad que se le robó o se le quitó a esa persona. Me explico. En el caso del magistrado, que ya era magistrado, que ya se ganaba 25 millones de pesos, él ya se ganaba 25 millones de pesos.
él no tenía una expectativa de ganarse 25 millones, él ya se estaba ganando 25 millones de pesos. Situación existente. En el caso del que iba de primero en la lista de elegibles, lo más probable era que empezara a ganarse 25 millones en 2 meses, en 3 meses. Era lo más probable, pero es una situación inexistente al momento de acaecer el hecho dañino. ¿Cómo se llama eso desde el punto de vista técnico de la responsabilidad? Se llama pérdida de oportunidad. En ese sentido, y a uno, mire, yo he escuchado a gente hablar de pérdida de oportunidad como usted no imagina. Todo el mundo que le gusta ese tema de responsabilidad de la pérdida de oportunidad. Y es tan difícil, señora. Con el concepto de lucro cesante. Depende, pero no. El lucro cesante está más de la mano de una situación que sería existente, pero no consolidada. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me gano los 25 millones y pues lo más probable era que me lo iba a ganar durante 30 años más. Pero tú partes de la base que yo ya me estoy ganando 25 millones. ¿Sí me entiendes? En este caso, tú no puedes decir que él se ganaba 25 millones. Se iba a ganar probablemente, pero no lo ganaba. ¿Sí me entiendes? No sé quién me hizo la pregunta, pero esa es mi respuesta. Ahora, en el caso del señor Low Murtra, ¿el señor ganaba el sueldo de un magistrado al momento de su muerte? No. No, No, No. el señor ganaba lo que ganaba un decano de una universidad. ¿Sí? Sin embargo, si se asume que lo más probable era que él iba a ser magistrado algún día o iba a ser, no sé, ministro o algo, ¿esa situación es existente o inexistente? inexistente. Inexistente, pero es probable que va a pasar, ¿cierto? Sí. Eso es lo que nosotros llamamos pérdida de oportunidad. En ese sentido, ¿qué es la pérdida de oportunidad para que ustedes lo entiendan y quede pues lo más claro posible para todos? ¿Sí? La pérdida de oportunidad es un daño autónomo. Se trata de un daño autónomo, ¿sí? Que tiene una característica especial y es la siguiente. Se los voy a tratar de explicar con una fórmula matemática. La pérdida de oportunidad es la sumatoria de una certeza más una incertidumbre. Una certeza más una incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué una certeza? Porque la certeza de algo es lo que va a generar una probabilidad de que lo otro iba a ocurrir. ¿Listos? Les voy a colocar varios ejemplos y voy a colocar ejemplos hasta que ustedes me entiendan. ¿Les parece? Para que lo entendamos de la mejor manera. ¿Sí? Pensemos en una niña que es modelo y vive de su cuerpo. Es decir, vive de su belleza estética y corporal. Digamos que es una modelo de lencería. ¿Sí? Y es modelo de lencería de Leonisa, una marca que se utiliza pues acá en Colombia, que acá en Colombia es muy cotizada, bueno, etcétera. Ella es modelo de Leonisa. ¿Sí? Vivir del cuerpo y de la estética del cuerpo es completamente válido, legítimo. ¿Sí? Resulta que ella tiene su agente, tiene su representante, la niña es muy bonita y está, como dice mi mamá, ¿sí? Como un lulo. O sea, está en su punto, ¿sí? Mi mamá dice, es que está en su punto, es que un poquito más y se cae el árbol. Está en su punto, está la niña divina en su momento pleno de su carrera, ¿sí? Y ella, pues, es modelo de lencería. Resulta que ella va, como está en su punto y le está yendo también, su representante está haciendo y adelantando negociaciones con la gente y los representantes de Victoria's Secret.
¿sí? Que quieren llevársela pues para Europa y para volverla una modelo internacional. Ella es modelo de Leonisa. Quieren llevársela para ser modelo de Victoria's Secret y ser la representante de la belleza colombiana en el mundo, bla, 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 de Victoria's Secret. Imagínense el cambio de estatus, pues por supuesto, ¿sí? De ganar pesitos acá a ganar pues euros o dólares en el peor de los casos, pues imagínense, ¿sí? Y resulta que comienzan las negociaciones, sí, y empiezan a avanzar, vienen, se entrevistan con ella, y están en el momento de la discusión del contrato, de las cláusulas, ¿no? Que este valor, ¿no? Que suele un poquito, ¿no? Pero bájenle, coche, está muy caro, ¿no? O bueno, están en las negociaciones de todo ese tema, ¿sí? Y resulta que a la niña le practican, ella se va y se practica una intervención quirúrgica estética, ¿sí? Intervención quirúrgica estética. Y resulta que en esa intervención quirúrgica estética, el médico en un error de procedimiento le hace una cicatriz profunda y extensa en su abdomen. O sea, el procedimiento que le iba a practicar le iba a dejar quizás una incisión debajo de donde normalmente queda el borde de la ropa interior. Y resulta que el médico, vaya Dios a saber qué le pasó, vino y le hizo toda una sonrisa de cicatriz en la parte donde está el ombligo, en esa parte del abdomen, ¿sí? Y resulta pues que le queda esa vaina terrible. Cuando ella ya se recupera y bueno, ya sale del levante de altitud, eso, le queda esa cicatriz tremenda. Pues resulta que la gente de Victoria's Secret, que no había firmado el contrato todavía, dice, no, pero así no. No, pero imagínense, ya va a ser modelo de lencería, como ya a la nivel internacional, pues cómo la vamos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo la vamos si tiene una, así que no? Y resulta que no hacen el contrato. Y ella pues pierde ese contrato. ¿Sí? Pregunto, desde el punto de vista de ese contrato, ¿sí? Yo puedo decir que obligatoriamente ella iba a firmar ese contrato, o sea, que ese contrato se iba a firmar. ¿Ustedes qué creen? ¿Es lo mismo un contrato firmado a un contrato cercano a su firma? No, no es lo mismo. ¿No? Es lo mismo, señor. Sí, no, no es lo mismo. ¿Sí? De hecho, Victoria's Secret pudo haberse echado para atrás por cualquier otra razón. Encontrar a una brasilera mejor, o encontrar a otra niña en Medellín o en Bucaramanga. Bueno, pues mientras no firme el contrato, no está firmado. Ya. ¿Sí? Sin embargo, fíjense lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo una certeza. ¿Cuál es la certeza que yo tengo? ¿O qué certezas tengo yo? Que vive de su cuerpo. Primero, que ella vive su cuerpo como modelo, pues que ella trabaja como modelo. Eso es fácilmente demostrable. De hecho, ya tiene sus contratos con Leonice. Ella era modelo de lencería, de trajes de baño, etc. Eso lo puede mostrar fácilmente, ¿cierto? Listo. Eso es un hecho cierto. Es una certeza, ¿cierto? ¿Qué más es un hecho cierto? Que trabaja con Leonisa. Ya, Que gana un estamos en el sueldo mismo y hecho. tiene un contrato con Leonisa. Sí, pero seguimos en lo mismo. Seguimos con Leonisa, pero es que el daño no es con Leonisa. El daño es con Victoria's Secret. Ya dijimos lo de Leonisa. Salgamos de Leonisa. Que pueda ¿Qué tener otra? un contrato. Que estaban en las negociaciones de un contrato. El otro hecho es que tuvo un daño en su físico. Antes de eso, que estaba en negociaciones con Leonisa. Perdón, con Victoria's Secret. Que estaba en un trámite precontractual para firmar un contrato. Exactamente. Ella estaba en un evento precontractual. ¿Por qué? Porque ella, y eso se puede demostrar. Las reuniones, ustedes saben que los grandes negocios se hacen tomando y comiendo, ¿no? Sí, sí sabían eso, ¿no? Entonces estaban en la cena, ya en reunión en los restaurantes, bueno, etcétera. Eso se puede mostrar perfectamente. ¿Sí? Eso es una situación completamente cierta. ¿Sí? Completamente. Hay una certeza con respecto a eso. ¿Sí o no? Ahora, ¿con qué hay una certeza? Que la niña tenía el cuerpazo,
que estaba en su punto como un lulo, como dice mamá, como un lulo, un poquito más y se cae, ¿sí? Estaba como un lulo divina en su momento más espectacular, su cuerpo, etcétera, y que pues después de que salió del quirófano, pues simplemente ya quedó con la cicatriz, ¿sí? ¿Qué otro hecho es cierto? Que no firma el contrato. ¿Sí o no? Producto del daño o el resultado de la cirugía. Que no, exacto, y no firma el contrato. ¿Sí? Tenemos certezas. Ahora, ¿era una certeza que firmaran ese contrato? No. Certeza no, posible No, sí. No, posible tampoco, porque posible es todo, era probable. Probable, sí. ¿Sí? Certeza no consolidada. No era una certeza, ¿era una qué? Una incertidumbre. ¿Cierto? Sin embargo, fíjense que de todos los hechos que yo encuentro, ¿sí? Ciertos, me hacen pensar que era probable que de no haber ocurrido eso, se hubiera firmado el contrato, ¿sí o no? Es posible, ojo, es posible que el contrato no se hubiera firmado, sí, porque posible es todo. Pero ¿qué era lo más probable? Pues lo más probable es que el contrato se firmara. Eso era lo más probable, ya estaban las últimas negociaciones. Faltaba la cena de cierre, el habano cubano y ya. Sí, y firmarlo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que yo tengo unas certezas y esas certezas hacen probable una situación que no pasó. En ese sentido, esa incertidumbre, situación que no pasó, eso que no pasó, o sea, ese contrato que no se firmó, ¿es una situación existente o inexistente? inexistente. Es inexistente. Como es una situación inexistente, esa plata que ella se hubiera podido ganar con el contrato, ¿sí? Era probable que se la ganara si hubiera firmado el contrato, ¿cierto? En ese Sí. sentido, ojo con esto. El daño en esto que yo les estoy mencionando, el daño es la plata que ella no se ganó o la probabilidad que se le quitó, la probabilidad que se quitó al no haberse celebrado el contrato. Les voy a colocar un adicional al ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Qué pasa si la niña firma el contrato? Ella firma el contrato y después ocurre la lesión de su estética. Ahí ya es ¿Cambia una la situación. situación? Sí, claro. Ahí yo tengo certeza más certeza. O sea, tengo certeza del daño, de la mala praxis, de todo eso, y además tengo certeza del contrato. ¿Sí me entienden? Pero en este caso yo no tengo certeza de la firma del contrato porque el contrato no se firmó. Yo tengo una incertidumbre. Como tengo una incertidumbre, ¿sí? Como tengo una incertidumbre, allí lo que realmente ocurrió con ella es que se le privó de la oportunidad de llegar a las pasarelas internacionales. ¿Me entienden más o menos en qué consiste la pérdida de oportunidad? Allí lo que se le restó a ella fue la oportunidad, porque ella no tenía un contrato firmado. ¿Sí? Les voy a colocar el mismo ejemplo en un tema contractual. Ustedes recuerdan cuando yo les explicaba el ejemplo en la parte precontractual, que se presenta el postulante, el aspirante a celebrar el contrato, que queda de primero en todos los requisitos que hacen la sumatoria y queda de primero, y después el tipo cuando va contento ya a firmar el contrato y a que venga la adjudicación, perdón, y después la firma del contrato, se da cuenta del contrato, se lo adjudican al segundo o al tercero, y con ese firman. ¿Sí? Pregunta, si esa persona no tenía firmado un contrato con el Estado,
¿sí? Si esa persona no tenía firmado un contrato con el Estado, ¿sí? Perdón, ¿me oyen? Sí, sí, señor. Eso. Si esa persona no tenía firmado un contrato con el Estado, ¿tenía la certeza plena jurídica del contrato? No. No la tenía, porque no tenía un contrato firmado. Pero si usted quedó de primero en todas las puntuaciones, quedó de primero en todo el trámite, en todo el proceso, ¿sí? Pues, ¿qué es lo más probable y lógico que debió haber ocurrido? Que usted hubiera entrado a ese puesto. Claro, a ese puesto no, que hubieran firmado el contrato. ¿Sí? Y que usted pues ya con el contrato ya usted tuviera unas ganancias derivadas del contrato. ¿Queda claro lo que es la pérdida de oportunidad? Ahora, queda claro por qué la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad es una situación no consolidada, o sea, la niña no consolidó sus ingresos a partir de una situación inexistente, es decir, no hubo contrato. Queda claro entonces qué es la pérdida de oportunidad y cómo aplica desde el punto de vista de la certeza, no de la certeza de aquello consumado y consolidado, sino aquello que no es consolidado, pero a partir de una situación inexistente. Sí, señor. ¿Alguna duda o pregunta? Pues estamos súper claros. Doctor, qué pena. Yo he escuchado unos conceptos, he escuchado un concepto de un término denominado expectativa de ganancia. ¿Es igual a lo que me está hablando o es Sí, es diferente? una pérdida de oportunidad. Solo que aplicado a un factor económico. ¿Sí? Solo que aplicado a un factor económico. Pero sí, es una expectativa de ganancia. O sea, cuando yo le quité a usted la expectativa de ganancia, yo no le quité la ganancia. ¿Se me entiende? ¿Qué fue lo que le quité? La oportunidad de tener esa ganancia, que es diferente. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que yo les di de la niña que llevaba 10 años con su novio maravilloso y que él faltando una semana le dice que ya no la quiere? ¿Sí recuerdan? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, sí, cómo olvidarlo, ¿no? Sí, sí, inolvidable, ¿sí? Bueno, él, faltando 2 días le dice, no, amor, bienvenida a Ciudad Botadero, población tú, único habitante. Entonces, ya. ¿Mm? Fíjense que, ¿quién puede garantizar con certeza que ella se hubiera casado, hubiera tenido un matrimonio feliz? Nadie. Sí. Y quienes saben del matrimonio me lo pueden decir, no nadie. Nadie lo puede garantizar. Es una incertidumbre. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que todos los hombres que le escribían a ella al WhatsApp, tan linda, cómo estás de hermosa, etcétera, y que ella ignoraba pues porque tenía a su pareja, ¿quién me puede decir a mí que alguno de ellos iba a ser su príncipe azul? No. Sí, sí, nadie lo puede decir. Pero yo sé que sí, ¿qué es lo que sí puedo decir? Que le hizo fue perder la oportunidad. ¿Sí me entienden? Por eso es que cuando se manejan los daños desde el punto de vista de la pérdida de oportunidad, el monto a reparar es menor que el monto en pleno. Es decir, a esta niña que no firma el contrato, en este caso por esa intervención médica errada, ¿sí? Lo más probable es que le digan, yo no le voy a pagar lo que le iba a pagar el contrato de Victoria Secret porque usted no tiene un contrato. No, ¿cómo se le ocurre que voy a pagarle eso? Yo lo que puedo hacer es que le voy a pagar un porcentaje porque yo no, el daño que yo le causé no fue haberle quitado esos ingresos, sino la probabilidad y la oportunidad que le quité de haber firmado ese contrato. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿O bien? Bueno, apreciados caballeros y apreciadas señoritas. Y señoras, por supuesto. Son las 10:06. Hoy la clase estuvo chévere, bien. Ustedes hablan muy sabroso, muy chévere, pero hay que ir a descansar.
¿Listos? Entonces, hoy esperamos 15 minutos para comenzar. Hoy esperamos 15 minutos para comenzar, porque sí, que yo vengo del trabajo, eso es válido, porque cuando usted trabaja y sale a las 6, pues mientras llega, eso es válido, ¿sí? Mañana no vamos a esperar, o sea que mañana a las 8 vamos a arrancar con toda y vamos entonces con esa ronda de preguntas para ponernos activos y para interactuar, para ponernos bien, ¿cómo se llama? Bien activos con ese tema. ¿Listos? Que tengan una excelente, insuperable noche, que descansen los que van a descansar, los que no van a descansar y van a rumbear, denle con furia, rumben, chéverísimos, pásenla súper bien, pero mañana nos vemos a las 8, ¿vale? Un abrazo. No pierdan la oportunidad mañana. No pierdan la oportunidad, no pierdan la oportunidad de rumbear, que la juventud paga muy rápido. Oportunidad No la con pierdan. ¿Cómo? la oportunidad con la almohada, Doc, no, mucho cansancio. También, no, pero tú qué sabes quién quiere rumbear ahorita. Ay, los jóvenes son, mejor dicho, llenos de vida. Son uno que ya ahorita va a dormir. Bueno, un abrazo, ¿no? Que sean excelentes, juiciosos. Gracias, Bien. Hasta luego, no, que descanse. Gracias, hasta luego. Hay que coordinar Hasta la- luego.